En una oscura carretera hacia Damasco, un hombre montado en un caballo se acerca con furia. Saulo de Tarso, conocido por su caza implacable de cristianos, no tiene idea de que su vida está a punto de cambiar para siempre. Con cada paso, su corazón late con fuerza, impulsado por la convicción de que está en el camino correcto. Pero, ¿qué pasará cuando se enfrente a una luz deslumbrante que lo detendrá en seco? Imagina el momento en que la fe y la adversidad chocan, donde un perseguidor se convierte en el más ferviente defensor. La historia de Saulo es un viaje emocional que muchos nunca imaginarían. ¿Cómo es posible que el odio se transforme en amor? ¿Qué evento cataclísmico puede alterar el destino de un hombre tan radicalmente? Mientras Saulo se desploma, la confusión y el miedo invaden su ser. En ese instante se abre un bucle de posibilidades infinitas. La historia no solo habla de conversión, sino de redención y propósito. La vida de Saulo está a punto de dar un giro inesperado y cada uno de nosotros puede aprender algo de su extraordinario viaje. ¿Listos para descubrirlo? Vamos, contexto histórico y cultural. En el primer siglo, el mundo estaba en una encrucijada fascinante. La sociedad judía, con sus tradiciones milenarias, se encontraba bajo la dominación del Imperio Romano, que había expandido sus fronteras a lo largo y ancho del Mediterráneo. Esta interacción entre culturas creó un ambiente único donde las creencias, costumbres y prácticas se entrelazaban de maneras inesperadas. Para los judíos, el Imperio Romano representaba tanto una oportunidad como una amenaza. Por un lado existía la posibilidad de acceder a nuevas ideas y recursos, por otro, el riesgo de perder la identidad cultural y religiosa. Las tensiones eran palpables. Los romanos, con su administración y ejército, impusieron impuestos y regulaciones que a menudo eran vistos como opresivos por el pueblo judío. Las expectativas de los romanos chocaban con las expectativas de los judíos, quienes esperaban un Mesías que los liberara de la opresión. Así, en medio de esta agitación, surgieron movimientos religiosos, como el cristianismo, que prometían una nueva esperanza y un sentido de pertenencia en un mundo cambiante. Las sinagogas eran el centro de la vida comunitaria judía, donde se discutían las escrituras y se mantenían vivas las tradiciones. Sin embargo, la llegada de predicadores como Jesús de Nazaret comenzó a desafiar las normas establecidas. Su mensaje de amor, perdón y redención resonó en muchos corazones, pero también causó preocupación entre las autoridades religiosas y políticas. La cultura de la época estaba marcada por el debate, la controversia y en ocasiones la violencia, mientras diferentes grupos luchaban por definir el futuro de la fe judía y su lugar dentro del Imperio Romano. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video Identidad de Saulo de Tarso. Ahora centrémonos en Saulo de Tarso, un personaje intrigante que encarna muchas de las complejidades de su tiempo. Nacido en una familia judía en Tarso, una ciudad de Cilicia, Saulo no solo era judío, sino también ciudadano romano, lo que le confería un estatus privilegiado. Su educación fue meticulosa. Se formó bajo la tutela de Gamaliel, un destacado rabino de la época, lo que le otorgó un profundo conocimiento de la ley judía. Esta combinación de cultura y educación le permitió moverse con facilidad entre diferentes mundos, lo que más tarde jugaría un papel crucial en su misión apostólica. A lo largo de su vida, Saulo se destacó por su fervor y dedicación a la fe judía. Era un fariseo, lo que significa que no solo seguía la ley, sino que también promulgaba su observancia.
Este compromiso lo llevó a convertirse en un perseguidor de los cristianos, a quienes veía como una amenaza a la pureza de su fe. Su ambición y su deseo de defender la tradición judía lo impulsaron a tomar medidas drásticas, incluyendo la aprobación de la persecución de aquellos que proclamaban a Jesús como el Mesías. La identidad de Saulo estaba marcada por su deseo de ser un defensor de la fe judía. Sin embargo, esta misma identidad se vería desafiada en una monumental experiencia que cambiaría su vida. En su búsqueda de los cristianos, su camino se cruzaría con algo mucho más grande que él mismo, lo que lo llevaría a una transformación radical. Este viaje hacia Damasco no solo representaría un cambio de dirección física, sino también uno espiritual que redefiniría su vida y su propósito. Actitudes de Saulo como perseguidor. Las acciones de Saulo como perseguidor de los cristianos reflejan un fervor casi religioso. Se convirtió en un líder en la caza de los seguidores de Jesús, buscando detener lo que él consideraba una herejía. Su motivación era clara: proteger la fe judía de lo que él veía como una amenaza inminente. Con cada arresto y cada condena, Saulo demostraba su determinación de erradicar el cristianismo. Este papel no solo le otorgó notoriedad, sino también un sentido de propósito. La persecución no era solo un acto de violencia física, también era un ataque a la identidad de los cristianos. Saulo se dedicaba a desmantelar comunidades, a separar familias y a sembrar el miedo. Este clima de terror se alimentaba de la convicción de que estaba realizando una obra justa. Sin embargo, en medio de esta caza, algo extraordinario estaba por suceder. La ironía de la historia de Saulo es que mientras él perseguía a los cristianos, se estaba preparando para convertirse en uno de ellos. La visión de Saulo en el camino a Damasco marcaría un antes y un después en su vida. Este encuentro con lo divino no solo abriría sus ojos a la verdad, sino que también transformaría su misión. La persecución que había llevado a cabo se convertiría en su pasado, mientras abrazaba un futuro que no podría haber imaginado. La historia de Saulo es un recordatorio de que las transformaciones más profundas pueden surgir de los lugares más oscuros. La Ruta de Damasco. La ruta de Damasco es un momento crucial en la narrativa de Saulo. Este viaje, que originalmente tenía como objetivo la persecución de los cristianos, se convertiría en un viaje de transformación personal. A medida que se acercaba a la ciudad, una luz brillante lo rodeó y una voz lo llamó por su nombre. Este evento no solo fue un encuentro sobrenatural, sino un punto de inflexión en la historia del cristianismo. La experiencia en el camino a Damasco no solo impactó a Saulo, sino que también tuvo repercusiones significativas para la comunidad cristiana. La voz que le habló le cuestionó su persecución y le reveló la verdad sobre Jesús. Este momento de revelación no solo cambió la dirección de su vida, sino que también desafió su entendimiento de la fe judía. Saulo se enfrentó a una elección: seguir persiguiendo a los cristianos o abrazar la verdad que le había sido revelada. Una vez en Damasco, la transformación de Saulo continuó. Ciego por la luz, tuvo que depender de otros para su cuidado. Este estado de vulnerabilidad fue un recordatorio de que incluso los más fervientes perseguidores pueden ser tocados por la gracia divina. La ruta de Damasco, por tanto, simboliza no solo un cambio de dirección física, sino un nuevo camino espiritual que Saulo estaba a punto de emprender. La experiencia de la conversión. La experiencia de conversión de Saulo es una de las narrativas más impactantes de la historia cristiana. En un momento era un perseguidor decidido, en el siguiente se convirtió en un devoto seguidor de Cristo. Este cambio radical no solo alteró su vida personal, sino que también tuvo un efecto dominó en la expansión del cristianismo. La visión de Cristo lo llevó a una nueva comprensión de la fe, una que no se basaba en la ley, sino en la gracia y el amor.
Las implicaciones de esta conversión son profundas. Saulo pasó de ser un enemigo de la fe a convertirse en uno de sus más ardientes defensores. Esta transformación ilustra el poder de la gracia y la capacidad de cambio que todos tenemos. La historia de Saulo desafía la noción de que nuestros pasados definen nuestro futuro. En cambio, muestra que incluso los individuos más perdidos pueden encontrar su camino hacia la luz. A medida que Saulo comienza a compartir su experiencia y su nuevo mensaje, se encuentra con la resistencia de aquellos que una vez persiguió. La incredulidad de los cristianos sobre su conversión es comprensible, pero también resalta la autenticidad de su transformación. Saulo no solo había cambiado su dirección, había cambiado su corazón. Esta experiencia de conversión se convierte en un símbolo de esperanza para todos aquellos que buscan redención y un nuevo comienzo. Reacción de los discípulos. Cuando Saulo de Tarso tuvo su experiencia de conversión en el camino a Damasco, la noticia de su transformación no tardó en llegar a oídos de los discípulos. Sin embargo, su reacción inicial fue marcada por el escepticismo. Era comprensible, dado que Saulo había sido uno de los más fervientes perseguidores de los cristianos. La historia previa de Saulo pesaba como una losa sobre su nueva identidad. Los discípulos, que habían vivido en la incertidumbre y el miedo debido a la cacería que Saulo había desatado, no podían simplemente ignorar el pasado. Los apóstoles y otros seguidores de Jesús se mostraban cautelosos. Había un profundo temor de que esta conversión pudiera ser solo una trampa. ¿Y si Saulo solo pretendía unirse a ellos para desmantelar el movimiento cristiano desde adentro? Esta duda era un reflejo de las heridas abiertas que la persecución había dejado en la comunidad de creyentes. La desconfianza no era solo un sentimiento, era una reacción instintiva de protección. Además, el escepticismo también se alimentaba de la incredulidad. La idea de que alguien como Saulo pudiera cambiar tan radicalmente parecía casi imposible. Los discípulos se preguntaban, ¿cómo es posible que un hombre que ha hecho tanto daño a nuestra comunidad ahora sea uno de nosotros? Este dilema interno puso de relieve la naturaleza humana de los discípulos, que, aunque inspirados por el mensaje de amor y perdón de Cristo, luchaban con sus propios sentimientos de rechazo y miedo. A pesar de esto, algunos discípulos decidieron dar el beneficio de la duda. Barnabás, por ejemplo, fue una figura clave en la reconciliación entre Saulo y la comunidad cristiana. Su disposición a aceptar a Saulo y presentarlo a los apóstoles marcó un punto crucial en el proceso de integración de Saulo. Este acto de fe y valentía no solo ayudó a Saulo, sino que también sirvió como un recordatorio de que la comunidad cristiana debía estar dispuesta a perdonar y aceptar a los que buscan redención. La reacción de los discípulos a la conversión de Saulo subraya un tema central en el cristianismo: la posibilidad de cambio y transformación. A través del escepticismo inicial se vislumbra un camino hacia la aceptación y la unidad. Este proceso no solo fue fundamental para Saulo, quien se convertiría en Pablo, sino que también sentó las bases para una comunidad que abogaría por la inclusión y el perdón, pilares esenciales del mensaje cristiano. Bautismo de Saulo. El bautismo de Saulo representa un momento crucial no solo en su vida personal, sino también en la historia del cristianismo. Al ser sumergido en agua, Saulo simbolizó su muerte al viejo yo y su renacimiento como un nuevo ser en Cristo. Este acto no solo fue un rito de iniciación, sino también una poderosa declaración de fe. En la cultura judía, el bautismo tenía connotaciones de purificación, y para Saulo, este acto significaba su completo arrepentimiento por la vida que había llevado hasta entonces. El significado espiritual del bautismo es profundo. A través de este ritual, Saulo no solo se unía a la comunidad cristiana,
sino que también se alineaba con la misión de Jesús. El agua, que en muchas tradiciones representa la vida, la limpieza y la renovación, se convierte en un símbolo de su nuevo propósito. Saulo, al ser bautizado, acepta su nueva identidad y se compromete a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Este momento también fue un punto de inflexión para la comunidad cristiana. Al aceptar a Saulo, los discípulos estaban desafiando sus propias creencias sobre la redención. Aceptar a un experseguidor como uno de los suyos requería una profunda fe en la gracia de Dios. Este acto de bautismo, por tanto, se convierte en un símbolo de la reconciliación no solo entre Saulo y los discípulos, sino entre la humanidad y Dios. El bautismo de Saulo también establece un precedente para futuros creyentes. Refleja la idea de que, sin importar la historia de una persona, todos son capaces de experimentar una transformación espiritual. Esta noción de que el perdón y la gracia son accesibles para todos es un tema recurrente en las enseñanzas de Pablo y se convierte en un fundamento de la teología cristiana. Finalmente, el bautismo de Saulo es un recordatorio de que la fe es un viaje, lleno de desafíos y transformaciones. En este ritual se encapsulan las promesas de una nueva vida, un nuevo camino y un nuevo propósito. Saulo no solo se convirtió en un nuevo hombre, sino que su historia se entrelazó con la de miles de otros que seguirían su ejemplo. La nueva misión apostólica. Una vez que Saulo fue aceptado en la comunidad cristiana, se le encomendó una nueva misión apostólica. Este llamado no solo representaba un cambio en su vida, sino que también marcaba un momento decisivo en la expansión del cristianismo. Saulo, quien había sido un fervoroso defensor del judaísmo, ahora se convertía en un embajador del Evangelio. Su pasión y dedicación se transformarían en las herramientas que utilizaría para difundir el mensaje de Cristo entre los gentiles. La misión apostólica de Saulo fue, en muchos sentidos, un reflejo de su propia transformación. Al haber experimentado la gracia y el perdón de Dios, Saulo sentía una profunda urgencia de compartir esa misma gracia con otros. Su objetivo no era solo convertir a otros, sino también derribar las barreras que separaban a judíos y gentiles. En este sentido, su misión se convirtió en una fuerza unificadora en el cristianismo primitivo, desafiando las normas culturales y religiosas de su tiempo. Además, la nueva misión de Saulo lo llevó a realizar múltiples viajes misioneros, donde estableció comunidades cristianas en diversas ciudades del Imperio Romano. Cada lugar que visitaba era una oportunidad para predicar, enseñar y construir una nueva comunidad de fe. Saulo era un hombre de acción, y su incansable trabajo se tradujo en la fundación de iglesias que perdurarían a lo largo de los siglos. El llamado de Saulo también implicaba un compromiso con el sufrimiento. A medida que viajaba y enfrentaba oposición, su misión se convirtió en una lucha constante. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Saulo nunca perdió de vista su propósito. Su convicción y dedicación se convirtieron en un testimonio poderoso de la fuerza de su fe y su deseo de cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Finalmente, la nueva misión apostólica de Saulo lo llevó a ser conocido como Pablo, el apóstol de los gentiles. Este cambio de identidad simboliza no solo su transformación personal, sino también la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías. Su legado perdura en la historia de la Iglesia, recordándonos que cada uno de nosotros puede ser llamado a una misión, independientemente de nuestro pasado. Cambio de nombre. La transformación de Saulo en Pablo es un aspecto fascinante de su historia, que va más allá de un simple cambio de nombre. Este nuevo nombre no solo simboliza su conversión, sino que también representa su nuevo propósito y misión en la vida. En la cultura del primer siglo, los nombres tenían significados profundos y podían reflejar la identidad y el destino de una persona.
Al adoptar el nombre de Pablo, Saulo marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, alineándose más estrechamente con su vocación apostólica. Pablo, que significa pequeño o humilde en latín, puede interpretarse como un reflejo de su nueva perspectiva. En lugar de buscar el poder y la prominencia, Pablo eligió adoptar una postura de humildad. Este cambio es significativo, especialmente considerando su antigua vida como un fariseo que buscaba estatus y reconocimiento. Ahora, como apóstol, su enfoque se centraba en servir a los demás y llevar el mensaje de Cristo a quienes más lo necesitaban. También es importante señalar que este cambio de nombre ocurrió en un contexto en el que Pablo se convertiría en el principal defensor del cristianismo entre los gentiles. Su nuevo nombre, más accesible y familiar para el público romano y griego, facilitó su misión. Esta adaptación cultural fue clave para la expansión del Evangelio, ya que Pablo se convirtió en un puente entre diferentes culturas y tradiciones. Además, el cambio de nombre de Saulo a Pablo puede ser visto como un símbolo de su compromiso con su nueva identidad. Al renunciar a su antiguo nombre, Pablo dejó atrás el peso de su pasado y abrazó su nueva vida en Cristo. Este acto de renuncia no solo fue liberador para él, sino que también envió un poderoso mensaje a la comunidad cristiana sobre la posibilidad de redención y nueva vida. Finalmente, la historia de Saulo y su transformación en Pablo nos recuerda que en el viaje de la fe, los nombres y las identidades pueden cambiar. No se trata solo de una cuestión de etiquetas, sino de la esencia misma de quiénes somos y a quienes estamos llamados a ser. Pablo se convirtió en un ejemplo vivo de que, sin importar nuestro pasado, siempre hay espacio para una nueva identidad en Cristo, un mensaje que resuena hasta el día de hoy. Contribuciones teológicas. Las contribuciones teológicas de Pablo son fundamentales para entender la evolución del cristianismo. Desde su conversión, Pablo comenzó a desarrollar una serie de doctrinas que tendrían un impacto duradero en la fe cristiana. Una de sus ideas más revolucionarias fue la noción de que la salvación es un regalo de Dios, accesible a todos, independientemente de su origen o estatus social. Esta idea desafió las normas de la sociedad judía de la época, que consideraba que la salvación era principalmente para el pueblo de Israel. Además, Pablo enfatizó la importancia de la gracia en la vida del creyente. Para él, la gracia no solo era un favor inmerecido, sino también un poder transformador que podía cambiar vidas. Al hablar de la gracia, Pablo no solo se refería a la justificación ante Dios, sino también a la capacidad de vivir una vida nueva en Cristo. Este concepto de la gracia como motor de transformación se convirtió en un pilar de la teología cristiana, influyendo en generaciones futuras de cristianos. Otra de las contribuciones importantes de Pablo fue su enfoque en la justificación por la fe. En sus cartas, Pablo argumenta que no son las obras de la ley las que salvan, sino la fe en Jesucristo. Esta enseñanza fue central en la Reforma protestante, donde muchos reformadores, como Martín Lutero, encontraron en Pablo un aliado en su lucha contra las prácticas religiosas que consideraban corruptas. La idea de que la fe, y no las obras, es la clave para la salvación, sigue siendo un tema vital en muchas denominaciones cristianas. Además de la gracia y la fe, Pablo también abordó la cuestión de la comunidad cristiana. En sus cartas enfatiza la importancia de la unidad entre los creyentes independientemente de sus diferencias culturales o sociales. Para Pablo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel único y valioso. Esta metáfora del cuerpo de Cristo ha sido fundamental para la comprensión de la comunidad en el cristianismo, promoviendo un sentido de pertenencia y colaboración.
Finalmente, las contribuciones teológicas de Pablo no se limitan a sus enseñanzas sobre la salvación y la comunidad. También abordó temas como la ética y la moralidad, ofreciendo directrices sobre cómo los cristianos deben vivir en el mundo. Su insistencia en el amor como el mandamiento más grande y su llamado a vivir en el Espíritu han influenciado profundamente la ética cristiana a lo largo de los siglos. Viajes misioneros. Los viajes misioneros de Pablo son una parte integral de su legado y de la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. A lo largo de sus 3 principales expediciones, Pablo no solo buscó establecer nuevas comunidades de creyentes, sino que también fortaleció y apoyó a las iglesias existentes. Cada viaje estuvo marcado por un deseo ardiente de compartir el Evangelio y un compromiso inquebrantable con su misión. El primer viaje misionero de Pablo, que realizó junto a Bernabé, lo llevó a regiones como Chipre y Asia Menor. Durante este tiempo, Pablo enfrentó tanto la aceptación como la oposición. En lugares como Antioquía de Pisidia, predicó con fervor y logró convertir a muchos, pero también encontró resistencia de las autoridades judías. Este patrón de éxito mezclado con oposición se convertiría en una constante a lo largo de sus viajes. En su segundo viaje, Pablo decidió visitar lugares donde había establecido iglesias anteriormente, como Filipos y Tesalónica. Este viaje fue significativo porque marcó el inicio de su misión en Europa. En Filipos, Pablo tuvo una experiencia notable al liberar a una esclava poseída por un espíritu de adivinación, lo que resultó en su arresto. Sin embargo, esta adversidad no detuvo su misión. En cambio, su encarcelamiento llevó a la conversión del carcelero, mostrando cómo Dios puede obrar en medio de las dificultades. El tercer viaje de Pablo fue aún más ambicioso, extendiéndose a regiones como Éfeso y Corinto. Durante este tiempo, Pablo se enfocó en la enseñanza y el fortalecimiento de las comunidades cristianas. En Éfeso pasó más de 2 años cimentando la fe de los creyentes y enfrentando desafíos tanto de dentro como de fuera de la iglesia. Este compromiso a largo plazo con las comunidades estableció un modelo para el liderazgo cristiano, enfatizando la importancia de la enseñanza y el discipulado. Los viajes misioneros de Pablo no solo fueron importantes para la expansión del cristianismo, sino que también ayudaron a formar una identidad cristiana más profunda. A través de sus interacciones con diversas culturas y comunidades, Pablo pudo articular un mensaje que resonaba en diferentes contextos, cimentando así su papel como uno de los apóstoles más influyentes en la historia del cristianismo. Cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son consideradas algunas de las escrituras más significativas del Nuevo Testamento y han tenido un impacto profundo en la formación de la doctrina cristiana. Escritas en un contexto histórico específico, estas epístolas abordan problemas, preguntas y desafíos que enfrentaban las primeras comunidades cristianas. A través de sus cartas, Pablo no solo instruyó y corrigió, sino que también ofreció esperanza y aliento. Una de las características más notables de las cartas de Pablo es su capacidad para abordar temas teológicos complejos de manera accesible. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, Pablo expone la doctrina de la justificación por la fe de manera sistemática, tocando temas de pecado, gracia y salvación. Esta epístola se ha convertido en un texto fundamental para la teología cristiana y ha sido estudiada y debatida a lo largo de los siglos. Además de sus enseñanzas teológicas, las cartas de Pablo también abordan cuestiones prácticas sobre la vida cristiana. En su carta a los Corintios, por ejemplo, Pablo trata problemas de división, inmoralidad y malentendidos sobre la resurrección. Su enfoque directo y pastoral en estos asuntos ha proporcionado a los creyentes guías prácticas sobre cómo vivir de acuerdo con su fe en un mundo a menudo hostil.
Las cartas de Pablo también son una fuente rica de reflexiones sobre la ética y la moralidad. En sus escritos, enfatiza la importancia del amor, la unidad y la humildad en la vida comunitaria. Esta ética práctica ha resonado en la vida de innumerables cristianos a lo largo de la historia, proporcionándoles principios para navegar los desafíos de su tiempo. Finalmente, la influencia de las cartas de Pablo se extiende más allá de su contexto original. A medida que el cristianismo se expandió por el mundo, sus escritos se convirtieron en textos fundamentales para la enseñanza y la predicación. Su impacto en la teología, la práctica ética y la vida comunitaria ha dejado una huella indeleble en la historia del cristianismo, convirtiéndolo en un autor central en la tradición cristiana. Conflictos y desafíos. Los conflictos y desafíos que enfrentó Pablo durante su ministerio son un testimonio de su dedicación y valentía. Desde sus inicios como perseguidor de cristianos hasta su transformación en apóstol, Pablo se encontró en el centro de numerosas controversias. Estas experiencias no solo moldearon su carácter, sino que también profundizaron su comprensión de la fe cristiana. Uno de los conflictos más significativos que Pablo enfrentó fue su oposición a las autoridades religiosas judías. Tras su conversión, muchos en la comunidad judía vieron a Pablo como un traidor. Su predicación del Evangelio a los gentiles y su enseñanza sobre la gracia chocaron con las normas religiosas tradicionales. Esta oposición culminó en múltiples arrestos y juicios, donde Pablo defendió su fe con una valentía notable. Además de las autoridades judías, Pablo también enfrentó desafíos por parte de las autoridades romanas. En varias ocasiones fue arrestado y encarcelado, y tuvo que navegar un sistema legal que a menudo era hostil hacia los cristianos. A pesar de estas adversidades, Pablo utilizó cada oportunidad para compartir su testimonio y el mensaje del Evangelio, mostrando una resiliencia que inspiraría a futuros creyentes. Dentro de las comunidades cristianas que fundó, Pablo también se encontró con conflictos. En la carta a los Gálatas aborda la controversia sobre la circuncisión y la observancia de la ley, defendiendo la libertad que Cristo ofrece. Este tipo de conflictos internos fue común en las primeras iglesias, y Pablo se convirtió en un mediador y líder que buscaba la unidad en medio de la diversidad. A través de todos estos desafíos, Pablo demostró una profunda fe en Dios y un compromiso inquebrantable con su misión. Su capacidad para enfrentar la oposición y seguir adelante ha servido como un modelo para muchos cristianos a lo largo de la historia. Su vida es un recordatorio de que la fe a menudo implica enfrentar desafíos, pero que, con perseverancia y confianza en Dios, es posible superar cualquier obstáculo. Legado de Pablo. El legado de Pablo es vasto y profundo, influyendo no solo en el cristianismo primitivo, sino también en la teología y la práctica cristiana a lo largo de los siglos. Como uno de los apóstoles más influyentes, su vida y enseñanzas han dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Desde su enfoque teológico hasta sus viajes misioneros, cada aspecto de su vida contribuyó a la expansión y consolidación de la fe cristiana. Uno de los aspectos más destacados del legado de Pablo es su papel en la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana. Su defensa de la gracia y la fe como medios para la salvación abrió. Y así, la historia de Saulo de Tarso, un ferviente perseguidor de los cristianos, se convierte en una de las narrativas más sorprendentes de la historia. ¿Quién podría imaginar que el mismo hombre que respiraba amenazas y odio se transformaría en un apóstol apasionado? La conversión de Paulo no solo cambió su vida, alteró el rumbo de la historia cristiana para siempre. Imagina el momento en que se encontró con esa luz deslumbrante en el camino a Damasco. Esa experiencia no fue solo un giro en su vida,
sino una invitación a un propósito mayor. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos perdidos, como Saulo antes de su encuentro divino? Su historia nos recuerda que nunca es tarde para redescubrir nuestro camino y abrazar un nuevo destino. ¿Y tú? ¿Te has preguntado qué cambios podría traer un solo momento en tu vida? Paulo nos enseña que la verdadera transformación puede surgir de los lugares más inesperados. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda la historia de Paulo. La luz puede estar más cerca de lo que piensas. No dejes que tu historia termine aquí. ¿Qué pasos darás hoy para transformar tu vida?